aquí en el estudio a Luis Gabasut, quien es investigador, articulista y coordinador del movimiento de batalla social Punta de Lanza. Bienvenido, tocayo. Gracias, Luis. Gracias por la invitación y un saludo pues a toda la audiencia de ANTV y a todo este equipo de trabajo tan maravilloso. Luis, quisiéramos un poco aprovecharnos de esa experiencia que tienes tú, vasta experiencia como investigador, entre otros ámbitos de la dimensión económica, de la dimensión comercial, para un poco reflexionar sobre un tema que es omnipresente en Venezuela, que es el tema del comercio, pero sobre el cual quizá poco hemos reflexionado en profundidad acerca de las variables históricas que han creado el tipo de comercio que tenemos hoy en Venezuela, las instituciones reguladoras, las instituciones de la desregulación permanente, que son las hipercapitalistas, ¿no? Las empresas capitalistas, la lógica de las empresas transnacionales en la construcción de una asimetría, digamos, entre el productor nacional y el que viene desde afuera, la apropiación de la renta, todos esos temas están girando alrededor de una dinámica comercial que quizá por la cotidianidad de vivirlo o de vivirla no reflexionamos y profundizamos cómo nos constituimos como un Estado en donde el comercio tiene una autonomía respecto muchas veces de las dinámicas del Estado y de la sociedad en su conjunto. Quería preguntarte sobre eso, disculpa la pregunta tan omniabarcante, pero tenemos poco tiempo y tenemos que ir al grano de los grandes desafíos. Claro que sí, Luis. Bueno, en relación a esa pregunta que me haces, evidentemente que nunca debemos olvidar que la economía venezolana es una economía caracterizada por el capitalismo rentista, ¿no? Y el capitalismo rentista, basado en el extractivismo petrolero, ha determinado a lo largo de 100 años que la burguesía nacional, a diferencia de otras economías capitalistas, pues haya sido una burguesía orientada fundamentalmente a las importaciones, es decir, al comercio. Así que la fortaleza principal de la burguesía nacional es justamente el comercio, ¿no? Y por eso nosotros asistimos a la triste realidad de un país, de una economía, que a pesar de tener enormes recursos financieros, económicos, producto de la explotación petrolera, sin embargo, nuestro sistema productivo, nuestro nivel de desarrollo industrial es sumamente disminuido, endeble, en relación al sector petrolero y en relación, por supuesto, a la penetración de las compañías multinacionales extranjeras, que son las que realmente detentan el control de la producción industrial en Venezuela. No debemos olvidar que la penetración de las compañías multinacionales extranjeras determina siempre la exclusión o la eliminación por condiciones de competencia muy superiores que tienen estas compañías, la eliminación, la anulación y la progresiva desaparición incluso de la pequeña y mediana industria nacional. Por eso es que la burguesía, digamos, venezolana, propiamente criolla, no es una burguesía industrial, es una burguesía fundamentalmente comercial, orientada al comercio y fundamentalmente orientada al comercio de importación, pero además de esto tenemos también, obviamente, la burguesía financiera, es decir, aquellos que de mucha tradición han controlado la banca acá en la economía venezolana, que también está allí, digamos, históricamente, la burguesía venezolana en ese sector. ¿Tú dirías que esa frase famosa de que no se sabe quién es más ladrón, si el que roba un banco o el que lo funda? Bueno, es muy buena frase, ¿no? Y mucha sabiduría detrás de ella, porque tampoco es aquí de decir, bueno, es que el banquero es ladrón porque le guste ser ladrón, ni nada de eso, sino que sencillamente está colocado allí ejerciendo un rol y el sistema está hecho a la medida de que él pueda ser ladrón, ¿no? Y bueno, y lo va a llevar incluso a extremos insólitos, ¿no? Como lo que ocurre, por ejemplo, actualmente el sistema financiero mundial es una locura, ¿no? Lo que está ocurriendo con los fondos buitres en Argentina y todo eso, que vemos cómo las finanzas se imponen o se sobreponen
a la economía real como una economía verdaderamente parasitaria, como genuinamente un parásito terrible que le chupa la sangre, la savia al sistema productivo real, ¿no? Ahora, ¿cómo caracterizar, por qué motivo la burguesía criolla se orientó fundamentalmente al comercio y no a la producción? Por la enfermedad holandesa, ¿no? Bueno, ese es el nombre que se le da posteriormente, porque en realidad inicialmente ese fenómeno se llamó efecto Venezuela, ¿no? Y se observó y se estudió científicamente por vez primera acá en la economía venezolana, que es la economía petrolera. Pues recordemos que Venezuela fue el primer exportador de petróleo del mundo durante muchísimos años. Y el fenómeno de tener una inyección, ¿verdad?, de divisas, ¿no?, de moneda extranjera, no vinculada a la producción interna, de la economía interna de esas divisas, no debidas a una actividad exportadora propia de las fuerzas económicas productivas de esa economía, sino que es una inyección que viene como transferencia de renta internacional de la tierra, que viene transferida del extranjero hacia Venezuela. Y cuando esa cantidad de divisas, lamentablemente la política gubernamental no se previene tratando de impedir que ese chorro de divisas ajenos a la economía interna se difunda y se distribuya en los agentes económicos, si no se impide o de alguna manera se controla eso, lo que tenemos es una sobreoferta de divisas, porque aumenta la cantidad de divisas de una manera exorbitante. Y esto va a conducir estructuralmente a una situación de sobrevaloración estructural de la moneda local, ¿okay? O sea, la moneda local, el bolívar, tiende a sobrevalorarse producto de este efecto, ¿no? Porque los dólares se vuelven muy baratos, pero por sobreoferta, ¿no? No sé si me explico, ¿no? No por fenómenos de paridad cambiaria, sino por sobreoferta, ¿no?, de divisas. Y lógicamente esto te conduce a el efecto inmediato que surte es un desestímulo de las exportaciones en el caso de economías donde ya exista un aparato exportador, donde ya existe toda una industria orientada a la exportación. Este fenómeno, que fue lo que sucedió, por ejemplo, en Holanda, y por eso se llama enfermedad holandesa, ¿verdad?, te desestimula la actividad exportadora porque lógicamente ya, digamos, al sobrevaluarse la moneda local, la cantidad de moneda, al hacer la conversión que obtienen los exportadores, al cambiar la divisa que obtienen por exportaciones, al cambiarla en moneda local, en su economía interna, pues es mucho menor cantidad de moneda local, y esto funge como un incentivo en contra de la exportación. Esto fomenta las importaciones, pero más allá de eso, cuando esto se lleva al extremo, incluso se desestimula ya no ni siquiera las exportaciones, sino la producción misma, la producción industrial misma, interna, orientada al mercado interno. Entonces se convierte la economía en totalmente dependiente de las importaciones. Es el caso de Venezuela. Tenemos que hacer una breve pausa, pero quiero que también le demos, además de esa visión economicista que le has dado, también las implicaciones de esa enfermedad venezolana u holandesa en la dimensión de la constitución de nuestra identidad como país, en nuestro proyecto venezolano, nuestra manera de relacionarnos, de construir identidad nacional, cultura nacional, productiva, etcétera. Ya venimos. Sí, gracias. En el caso de la desestabilización política, económica, militar del Medio Oriente. Pero entonces yo quería un poco que tú nos dijese en términos del impacto de ese fenómeno macroeconómico, el impacto en el día a día de los venezolanos, qué se produjo en aquella época con ese flujo de petróleo y qué ha venido produciéndose en Venezuela, y en qué circunstancias estamos hoy con una caída relativamente importante de los precios del petróleo en una economía que también está imbuida en el marco de un sistema capitalista en profunda crisis. ¿Tu opinión? Correcto, gracias Luis. Bueno, digamos, la economía venezolana obviamente es entonces hiperdependiente del petróleo, ¿no? Hiperdependiente de las exportaciones petroleras. Y cualquier acontecimiento que ocurra con el petróleo, pues obviamente nos va a afectar y va a afectar nuestra economía. Lo que ocurre es que, o eso habla en favor de que justamente sea el Estado quien gestione
la renta petrolera como el buen padre de familia, ¿no? Es decir, tratando de impedir que esta renta petrolera sea, digamos, malbaratada o despilfarrada, sobre todo en la época de las vacas gordas, y que luego cuando sucedan coyunturas o ciclos más o menos de cierta duración a nivel internacional, donde los precios de petróleo, etcétera, pudiesen disminuir o la matriz energética pudiese modificarse en detrimento de la energía fósil, pues se pueda estar preparado para esas situaciones sin que la sociedad atraviese por crisis internas recurrentes que a la final terminan derivando lamentablemente en endeudamiento externo, porque cuando no se prevé la época de las vacas flacas, para hablarlo en términos bien sencillos y entendibles, mientras estás en la época de las vacas gordas, pues entonces cuando llega la época de las vacas flacas no te queda más que endeudarte, ¿no? Endeudamiento externo, que ha sido el ciclo o digamos la dinámica perversa recurrente de la economía venezolana, bueno, a lo largo de su historia, ¿no? Esto no es una cosa de un lustro, de 2 lustros, de 5 lustros, esto es histórico, ¿no? Pero yo quisiera, Luis, digamos, como el tema también es del comercio, ¿no? Enfocarnos un poco también a lo que es el comercio como tal, ¿no? Dada la importancia y la relevancia que tiene el comercio dentro de la economía venezolana. Y si tú me lo preguntases, yo te diría que el comercio de todas las actividades económicas, ¿no?, es la más expoliadora, en el sentido de que, digamos, a pesar de que ella aporta un valor agregado, ¿no?, que es el expendio, la distribución y el expendio de las mercancías en la sociedad, sin embargo, el verdadero esfuerzo de trabajo, el verdadero valor agregado de las mercancías está en la producción, no en el comercio, obviamente. Pero ¿qué ocurre? En la fijación de precios, y aquí es importante para entender el fenómeno de precios desbalanceados que existen en Venezuela en relación a otras economías, en términos de precio al consumidor final, el comerciante establece su margen de ganancia sobre el valor de la mercancía, es decir, sobre lo que él pagó por la mercancía, pero ese valor que él pagó o ese precio que él pagó por la mercancía ya contiene la estructura de costos y la tasa de ganancia del productor. Y además también la estructura de costos y la tasa de ganancia del transportista. Y de toda la cadena hasta llegar al comerciante final. El comerciante final debería establecer su tasa de ganancia sobre la estructura de costos de comerciante, es decir, de expendio, lo que le cuesta el almacén o los costos de inventario de almacén y los costos de expendio, los costos de la tienda, la luz, la dependienta, el cajero, etc. Pero el comerciante no debería cobrar tasa de ganancia sobre el valor del producto, sobre lo que él pagó por la mercancía. No debería. Debería transferirse el precio del productor y el precio del transportista tal cual al consumidor final, sin que el comerciante a su vez le peche otra tasa de ganancia que es muy injusta, ¿no?, porque no la obtiene ni el productor, que es el que realmente aplica el trabajo a la fabricación de las mercancías, ni tampoco el transportista, el cual solamente cobra sus costos de transporte, ¿de acuerdo? No cobra por la mercancía. Entonces la tasa de ganancia del comerciante, estructuralmente en la definición capitalista misma del comercio, está asociada a este factor de injusticia. ¿Qué ocurre? Que históricamente, cuando surgen, la aventura comercial era muy riesgosa, y eran las travesías que había que hacer con aquello, no sabías si perdías la mercancía, en el camino las guerras, las tribus te podían atacar, se hundía el barco si era por vía marítima, era muy riesgoso el comercio, sobre todo el comercio internacional. Pero entonces, ¿qué ocurría? Era lógico que, los enormes riesgos que implicaba la actividad comercial justificaban que el comerciante ganara y compensara esos riesgos. Pero hoy día no existen esos riesgos. Hoy día, al contrario, incluso el comerciante ni siquiera paga por las mercancías, porque muchas veces trabaja bajo crédito comercial, ¿no?, a 15 días, a 30 días, a 60 días. O sea que él viene pagando la mercancía, es con el dinero que saca de los consumidores, ¿no? O sea que ni siquiera corre un riesgo con su propio dinero. Y aun cuando así fuese, se va a un banco, ¿no?, y pide
prestado para poder hacer esa transacción, y el dinero que le presta el banco también proviene de los ahorristas, que es la población en general. Entonces, la injusticia que gira en torno a la lógica de la tasa de ganancia que fija el comerciante, yo creo que eso habría que revisarlo bien, sobre todo si estamos orientados a un sistema de precios justos, ¿no? Por ejemplo, el Estado podría garantizar el comercio en ese sentido, el precio de las mercancías, por ejemplo. Y el comerciante solo cobrar su tasa de ganancia por los costos de expendio, que es el verdadero valor agregado que le añade el comerciante. Bueno, Luis, excelente tus apreciaciones. Otro día tendremos tiempo de profundizar un poco más sobre este tema tan complejo, pero tenemos otro invitado aquí esperando para profundizar también el tema de comercio y comercio justo. Bueno, te agradecemos habernos acompañado y ya venimos. Gracias a ti, Luis.